Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Seguimos con nuestra serie Una mirada urológica más allá del diagnóstico. Y en la noche de hoy hablaremos sobre los cálculos renales. Hay que hablar un poco acerca del riñón. ¿Qué pasa en el riñón? El riñón nos ayuda a filtrar ciertos desechos, al manejo de los líquidos, pero estos pueden llegar a tener un desafío que es muy doloroso, el cual son los cálculos renales o, como se conoce, urolitiasis. La noche de hoy tenemos de invitado al urólogo, al especialista, doctor Fernando Echeverría. Él es médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en urología de la Universidad del Valle, también es especialista en docencia clínica de la Universidad ICESI, ha trabajado en la Clínica de Occidente y actualmente trabaja en la Fundación Valle de Lili y en el Hospital Universitario del Valle, además de ser docente de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido a TV Salud. Gracias por la invitación y esperamos que esta jornada sea provechosa para todos los televidentes. Igualmente, profesor, muchas gracias. Y bueno, como acostumbramos aquí en TV Salud, comenzaremos con un Vox Pop. Le preguntamos a las personas qué conocen sobre los cálculos renales y esto fue lo que nos dijeron. En TV Salud continuamos con nuestro seriado Una mirada urológica más allá del diagnóstico. Hoy estamos hablando sobre cálculos renales, por lo que estamos en la Facultad de Salud, donde le preguntaremos a la comunidad universitaria si conocen y qué conocen sobre los cálculos renales. Yo sé que los cálculos renales son por la formación de cristales de calcio y minerales, que estos se acumulan y generan unas molestias en la parte baja del abdomen, que generan un dolor agudo y que muchas veces es incapacitante. Entonces por eso también es importante que la gente vaya constantemente a consulta con el médico general para que así pueda estar seguro de que el dolor que tienen o de las molestias que tienen no sea algo más agudo y que se vuelva crónico. Bueno, pues realmente no sé con exactitud qué es lo que son los cálculos, más sin embargo tengo un familiar que sí sufre eso. Y yo soy consciente que por lo menos mi abuela, ella cuando le da ese dolor insoportable que le da, es bastante difícil para ella estar bien porque eso es muy doloroso. Y aparte de eso tengo entendido, no sé si sea cierto o no, que suele ser por exceso de calcio. Pues los cálculos renales normalmente pues lo tengo entendido como una acumulación de calcio y cristales de minerales a nivel de la uretra y que pues normalmente pueden ocasionar mucho dolor a nivel pélvico, lumbar, abdominal. Y también que se puede presentar tanto en hombres como mujeres. Bueno, yo la verdad no he escuchado nada acerca de los cálculos renales, pero sí me gustaría conocer más acerca. Sí, sé que son los cálculos renales, sé que es una patología muy común, más frecuente en hombres, causa mucho dolor, hematuria y normalmente se previene con el consumo abundante de líquidos como el agua. Bueno, y acabamos de escuchar lo que tenían por decir la comunidad universitaria del campus San Fernando sobre qué creen que son los cálculos renales o si han tenido alguna experiencia con ellos. Profesor, para darle inicio entonces a esto, cuéntenos qué es la urolitiasis, como se conoce en el mundo médico, o los cálculos renales como tal. Ok, bueno, pues la urolitiasis no es más que la presencia de depósitos que generalmente son de una consistencia bastante dura, aunque hay unos que digamos que pueden ser de una consistencia un poco más blanda, que se originan en el riñón y pueden desplazarse casi a cualquier parte del tracto urinario superior o inferior, y generalmente se asocian a algunos síntomas que son los que la mayoría de personas conocemos como dolor o cólico. Ya, ¿y por qué estos cálculos se forman ahí? ¿Cuáles son como las causas más frecuentes? Digamos que hay varias causas asociadas. Lo que ocurre básicamente es una sobresaturación de los solutos, a los compuestos que tiene la orina, se cristalizan en la orina y empiezan a formar piedras que inicialmente son de pequeño tamaño, pero con el tiempo van progresando, aumentando de tamaño y se depositan inicialmente en el riñón y posteriormente, como les decía ahora, se pueden desplazar al uréter, sobre todo, que es el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, y ahí pueden ocasionar una obstrucción que conlleva al desarrollo de síntomas. Doctor, ¿y esto le puede dar tanto a hombres como a mujeres o es algo más de los hombres? No, es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres y se asocia a algunas condiciones que son comunes a ambos géneros. Ya, porque luego dicen, bueno, dicen los mitos que es como el parto
el dolor del parto de las mujeres que los hombres tienen que sentir también. Sí, es un dicho bastante popular, y es que es el parto de los hombres, porque en general, digamos que los hombres no conocemos cómo es el dolor de un parto, pero el dolor de un cálculo sí que muchos lo han experimentado, y es un dolor en general de intensidad bastante fuerte que muchas veces hace a los pacientes consultar a los servicios de urgencias, y de hecho es la primera causa de consulta de urgencias de patologías urológicas. Ya, no sabía. A mí una vez me dio, pero no me dio tan duro, pero sí he escuchado que le da bastante a los hombres. Hablemos un poco más como de los síntomas, esos síntomas que uno dice no. Los síntomas dependen mucho del sitio donde esté el cálculo, ¿sí? En general, que eso es algo que digamos a veces cuesta un poquito de trabajo explicarle a los pacientes, es cuando los cálculos están en el riñón. Si son de un tamaño pequeño, pueden ser asintomáticos o levemente sintomáticos, de pronto dar alguna molestia, en ocasiones puede dar algo de sangrado en la orina, y el dolor, digamos, más tradicional es que nosotros conocemos como un cólico nefrítico o cólico ureteral, es cuando el cálculo se desplaza al uréter, digamos, obstruye el paso de la orina desde el riñón hacia la vejiga y genera un dolor que tradicionalmente es tipo cólico, que está en uno de los dos costados, se puede sentir en la espalda, en la región inguinal, y dependiendo de la posición también se puede irradiar a los genitales, al testículo en el hombre o a los labios mayores en las mujeres. Y también se puede asociar a otros síntomas como náuseas, vómito. Si hay una infección asociada a la presencia del cálculo que se ve con alguna frecuencia, pueden presentar fiebre, y esto es una urgencia urológica y requiere tratamiento urgente. Así es. Profesor, le cuento que tenemos en nuestra primera nota a uno de los residentes de urología de la Universidad del Valle. Él se llama Antonio Uribe y él nos comentará acerca de qué estilo de vida saludable o qué dieta tener para tratar de prevenir de que suframos de la urolitiasis. Así que vamos a ver la primera nota. Perfecto. Hola, pues mucho gusto, soy Antonio Uribe, y pues en cuanto a estilos de vida y dieta, lo más importante es, uno, pues mantener una muy buena hidratación. Estamos en un ambiente muy cálido que tiende a facilitar la formación de cálculos, entonces la recomendación es que por lo menos estemos consumiendo entre 2.5 3 litros de agua al día. En cuanto a la dieta, no los excesos, no exceso de sal, pero tampoco eliminarlos completamente de la dieta. Hay algunos otros alimentos que podrían facilitar la formación de cálculos, pero no son frecuentes en nuestra dieta, entonces creo que en cuanto a la hidratación es la parte más importante que podemos hacer. Y en cuanto al estilo de vida, siempre tener un estilo de vida saludable. Dieta y ejercicio, por lo menos 30 minutos de ejercicio al día es la recomendación más importante para evitar la formación de cálculos. En la población general hay un riesgo importante, muy importante, de hacer una recurrencia de la formación de cálculos. Hasta un 50% de la población general que genera un cálculo puede tener un nuevo episodio de litiasis. Sin embargo, no se considera eso un alto riesgo. Un alto riesgo son pacientes, por ejemplo, que sufren de enfermedad renal crónica, que tienen cálculos ya por historia familiar o desde muy pequeños, desde la adolescencia o desde la niñez. Y en este tipo de personas sí se debería estudiar. En caso de que usted sea un formador de cálculos, hay algunos medicamentos que le podrán ayudar y algunos tratamientos específicos, algún consumo de algunos medicamentos que le podrán ayudar tanto a aumentar la diuresis como a disminuir el riesgo de la formación de cálculos. Bueno, acabamos de escuchar a Antonio Uribe, residente de urología de la Universidad del Valle. Profesor, cuéntenos ahora qué tipo de pruebas son las más comunes para identificar si uno tiene cálculos renales o no. Ok, en el episodio de dolor agudo, el examen ideal, el que tiene una mayor sensibilidad, que eso es lo que nosotros llamamos a la capacidad del examen para demostrar la presencia de los cálculos, es una tomografía simple que conocemos popularmente con el nombre de Urotac, y tiene la capacidad de detectar 95% de los cálculos aproximadamente. Digamos que inicialmente en algunos servicios que no cuentan con la disponibilidad de la tomografía, la ecografía es un examen que ofrece una aproximación inicial
pero digamos que el rendimiento diagnóstico de la ecografía para diagnosticar cálculos es muy inferior. Entonces el examen ideal es un uroTAC, una urotomografía. Además del uroTAC, digamos que hay que hacer unas pruebas que generalmente son en sangre y en orina, donde determinamos cómo está la función renal, miramos si hay, digamos, una infección asociada, si hay una respuesta inflamatoria asociada a los síntomas que ameritaría alguna intervención quirúrgica o lo que llamamos nosotros una derivación, que consiste en desobstruir de manera rápida ese riñón que está obstruido para mejorar la infección. Todo esto pues asociado al uso de antibióticos que se requiere en algunos casos. Doctor, usted nos comentaba que pueden haber cálculos blandos de diferentes tamaños. Ahora, puntualmente, ¿qué tipos de diferentes cálculos pueden haber? Digamos que tipos de cálculos hay muchísimos. No siempre cuando los operamos sabemos de qué están compuestos los cálculos porque, digamos, macroscópicamente o visualmente no siempre es fácil diferenciarlos. Los cálculos más comunes que afectan a la mayoría de la población son los de oxalato de calcio, que son uno de los cálculos más duros que hay, pero también hay cálculos de otros compuestos como ácido úrico, como bruchita. Hay cálculos que se asocian a infecciones, que son los cálculos de fosfato amónico magnésico, que se conoce con el nombre de struvita, que son formaciones que ocupan casi la totalidad del sistema colector del riñón. Se llaman cálculos coraliformes y en general la progresión de estos cálculos hace que la función renal se termine deteriorando de manera progresiva. Hay otros cálculos también que se asocian a enfermedades hereditarias y hay cálculos que están relacionados a uso de ciertos medicamentos como los antirretrovirales que se usan para el tratamiento del VIH. Ya, como vemos hay diferentes tipos de cálculos y pues estos se tratan de diferentes formas. En nuestra próxima nota tenemos al urólogo Juan José Serna. Él es médico especialista, quien está trabajando actualmente en la Clínica Versalles y nos va a comentar acerca de la utilidad de remedios caseros o alternativos para tratar los cálculos. Miremos la nota. Hola, nos encontramos afuera de la Clínica Versalles en compañía del urólogo Juan José Serna, quien nos hablará en esta oportunidad sobre el uso de la fitoterapia y remedios caseros para el tratamiento de la urolitiasis. Siguiendo la temática de los cálculos de la vía urinaria, pues tratamos como de mencionar algo que es pues conocido en el algor popular como los medicamentos caseros, ¿sí? O las plantas pues y tratamientos naturistas. Como ya se habló antes, los cálculos y la formación de estos corresponde a procesos multifactoriales. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que comprender que el tratamiento que podamos llegar a hacer en casa no va a modificar todas las situaciones que pueden, favorecer la formación de cálculos y solo podríamos tratar de intervenir en aquellos factores que sean de índole ambiental. Es decir, podríamos tratar de, si los cálculos se forman porque estamos deshidratándonos, pues podríamos hidratarnos. Si los cálculos se forman porque estamos comiendo algunas sustancias que favorecen precipitación y aglomeración pues, de metabolitos, pues podríamos tratar de evitar esas sustancias o en algunos casos, dependiendo del tipo de cálculos, tratar de acidificando la orina o alcalinizando la orina, conseguir que los cálculos se vayan disolviendo en el tiempo o disminuir la velocidad de formación de los mismos. Y en ese caso, pues con todo lo que estoy tratando de decir, entendemos que no todos los cálculos se forman de la misma manera y están compuestos por las mismas sustancias. Esto nos sirve para recordar que entonces no hay una medida casera o alguna hierba que milagrosamente vaya a eliminar el 100% de los cálculos como si todos fueran producto de lo mismo. Yo creo que la principal recomendación que podríamos hacer para el tratamiento casero sería la abundante ingesta de líquido, ¿sí? Sobre todo en una ciudad como Cali, quizás intentar llegar a los 2,5 litros de líquido, evitar el consumo de bebidas azucaradas, de ultraprocesados que contienen altos volúmenes de sal y de nitrados, ¿sí? Disminuir el consumo de carnes rojas podría ser una opción. Cuando nos tratamos de sentar a hablar acerca del consumo de otras sustancias naturistas,
como chanca piedra o cola de caballo, pues nos encontramos que en la literatura no hay evidencia y que lo único que podríamos llegar a conseguir, como lo mencionamos antes, es acidificar o alcalinizar la orina para de esa forma reducir la velocidad de formación. Bueno, y esto fue lo que nos comentó el doctor Juan José Serna, urólogo también, acerca pues de la realización de estos tipos de remedios caseros, si nos pueden ayudar o no. Profesor, cuéntenos ahora acerca de los avances que hay o investigaciones que han hablado acerca de los cálculos renales, cómo tratarlos. Hablemos un poco de esto. Bueno, infortunadamente con respecto al manejo médico no hay medicamentos nuevos con los que contemos para tratar cálculos o algún cálculo en específico. Sí que hay, digamos, varias publicaciones que no son tan recientes donde con base en la composición del cálculo podemos determinar un tratamiento específico desde el punto de vista farmacológico. Los últimos avances van más dirigidos un poco hacia el manejo quirúrgico y lo que se ha hecho en los últimos años es tratar de hacer un tratamiento lo menos invasivo posible, utilizando orificios naturales, que es la cirugía endoscópica, que la hacemos por vía uretral, o haciendo tractos a través de la piel, que se hace con incisiones muy pequeñas. Digamos que los últimos avances lo que han intentado hacer es aumentar la precisión de la cirugía, minimizar la exposición a la radiación, sobre todo de nosotros que somos los que operamos, porque a veces se necesita exponerse a rayos X para poder operar los cálculos con una buena precisión y poder lograr que el paciente quede lo más libre de cálculos posibles, y es el uso de robots o cirugía robótica que digamos ayuda a mejorar la precisión de los movimientos y el control de los aparatos que utilizamos para hacer la cirugía. Digamos que esto todavía no ha demostrado un impacto realmente fuerte con respecto a la cirugía tradicional, pero digamos es promisorio el uso de los robots o de la cirugía robótica para el manejo de la enfermedad litiásica. Claro, cada vez más nos vamos acercando más a estos avances tecnológicos que ya hasta los robots van a poder ayudarnos en este proceso. Doctor Echeverría, hay personas que son más propensas a sufrir cálculos y pues cuáles son los riesgos que uno dice, no, pues yo soy más probable de que tenga cálculos o esta persona. Sí, digamos que hay varios estudios que han mostrado que hay ciertas predisposiciones, algunas que son heredadas y otras que son adquiridas para el desarrollo de cálculos. La enfermedad litiásica es bastante prevalente, sobre todo en países desarrollados, se asocia hasta cierto punto con el estilo de vida, la dieta. Se dice que en países desarrollados puede ser hasta el 10% de la prevalencia, y a una persona que le ha dado cálculos puede tener un riesgo de tener un segundo episodio hasta del 50%, o sea que es bastante alto. Y dentro de los factores que más se asocian es, por ejemplo, el desarrollo de urolitiasis o cálculos a edades tempranas. Cuando uno es niño o adolescente, tiene una predisposición mayor a tener un nuevo episodio en la vida adulta. Pacientes que tengan alteraciones anatómicas del tracto urinario, como estenosis de la unión pilureteral, reflujo vesicureteral, trauma raquimedular, enfermedades malabsortivas, como aquellos que se han sometido a cirugías bariátricas. Las cirugías bariátricas hay unas que son malabsortivas, hay otras que no son malabsortivas, que han estado, digamos, en boga durante los últimos años. Aquellas que son malabsortivas aumentan el riesgo de hacer cálculos de oxalato de calcio, porque tienen una condición asociada que se llama hiperoxaluria, y es que los pacientes eliminan muchos oxalatos en la orina y esto predispone a formar piedras. Digamos que hay otros factores de riesgo, como el uso de ciertos medicamentos antirretrovirales, como lo decía ahorita, y el síndrome metabólico, que se ha investigado bastante y se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar cálculos, que es la hipertensión y la diabetes. Impactando estos factores de riesgo, podemos disminuir la posibilidad de desarrollar un nuevo episodio de urolitiasis. Eso quería preguntarle, doctor, ¿qué relación existe entonces entre los cálculos renales, la urolitiasis y pues, desarrollar hipertensión o diabetes o este tipo de enfermedades? No tanto que los cálculos conlleven al desarrollo de la hipertensión o la diabetes, es más bien al revés. La diabetes, la hipertensión y la obesidad, sobre todo, también metabólicamente hacen que los pacientes tengan un riesgo mayor de desarrollar urolitiasis, porque
predisponen a la eliminación de oxalatos, a la deficiencia de citratos, que el citrato es, digamos, un factor como protector para la formación de piedras en la orina, y esta condición de síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes, hipertensión, pues ya sabemos que se asocia a un mayor riesgo de cálculos. Listo. Profesor, en nuestra tercera nota vamos a hablar del manejo quirúrgico mínimamente invasivo. Tenemos al doctor Carlos Montes, él es urólogo, quien trabaja en Fundación Valle de Lili, y nos estuvo comentando de los tipos de procedimientos que existen. Hola, me encuentro en la Fundación Valle de Lili en compañía del urólogo Carlos Eduardo Montes, quien nos hablará sobre el manejo quirúrgico mínimamente invasivo para la urolitiasis. Doctor, ¿podría hablarnos sobre este procedimiento, en qué consiste, qué riesgos o cuidados se deberían de tener en cuenta? Bueno, para hablar de urolitiasis y su manejo, primero hay que saber que pues todos los cálculos no tienen que recibir tratamiento, ¿no? Mucha gente llega asustada a la consulta porque en la ecografía le aparece un cálculo de 5 milímetros, 7 milímetros, pero no está produciendo ningún tipo de problema. Entonces, primero hay que saber que esos cálculos no requieren un tratamiento activo, quirúrgico tampoco, y digamos que la indicación de operar a un paciente va a depender de otras condiciones. Si el cálculo está en el riñón y es un cálculo de gran tamaño, existen diferentes alternativas que incluso contemplan el uso de equipos muy pequeños con tecnología láser para fragmentar. Pero si el cálculo tiene un tamaño significativo, incluso por encima de los 2 centímetros, la tendencia que ha existido en el mundo hace muchos años es la cirugía percutánea, que es acceder al riñón y al cálculo a través de la región lumbar, con un equipo un poco más grande que permite mejor visualización del cálculo y una fragmentación y extracción más efectiva. Entonces el láser, digamos que suena novedoso, pero tiene ciertas limitaciones. Si el cálculo está en el ureter, normalmente utilizamos un equipo pequeño por la uretra y fragmentamos el cálculo con el equipo láser, ¿cierto? Si el cálculo está en el riñón y es muy grande, tenemos que usar la otra tecnología de la que acabamos de hablar. ¿Qué riesgos tiene usar una cosa o la otra? Pues va a depender de muchas cosas realmente, del peso del paciente, del tamaño del paciente, si es obeso, si tiene riesgo cardiovascular, y también si tiene cirugías previas, esto puede llevar a mayores complicaciones dentro del procedimiento, sobre todo el sangrado para la cirugía percutánea y las lesiones del conducto ureteral en la cirugía láser, que es la que usa orificios naturales, en este caso la uretra y el ureter. Doctor, ¿y qué tipo de recomendaciones o cuidados deben de tener los pacientes después de salir de alguno de esos procedimientos? Es muy importante identificar primero qué tipo de cirugía se realizó. La más frecuente es la cirugía retrógrada, que se llama ureterolitotomía endoscópica, que es la que usa frecuentemente la tecnología láser. ¿Qué es importante que pregunte el paciente? Es, doctor, ¿logró completar la cirugía con éxito? ¿Quedó algún fragmento? Y requerir el uso de un catéter ureteral para prevenir complicaciones infecciosas y dolor después del procedimiento. Entonces es importante tener claro que cuando uno salga de un procedimiento... Bueno, doctores, ya estamos llegando al final de este programa y antes de irme quisiera que usted nos diera unos consejos a una persona que es recientemente diagnosticada con cálculos renales. ¿Qué consejo le daría? Bueno, la recomendación actual es que todos los pacientes que sufran de algún episodio de cálculos renales sean sometidos a un estudio metabólico, que son básicamente una serie de exámenes de sangre y de orina para determinar si hay alguna causa que sea potencialmente corregible. Hay algunas medidas que son comunes para evitar la posibilidad de nuevos episodios de cálculos y aplican, digamos, independientemente de la composición del cálculo. La recomendación es, sobre todo en sitios como donde nosotros vivimos, que hace mucho calor, ciertos trabajos donde la gente no puede estar de pronto tomando agua, es estar bien hidratado. La idea es que el volumen de orina que tengamos en el día sea alrededor de 2,5 litros o más, para que la orina esté lo más diluido posible. Restringir el sodio, o sea, la sal de la dieta, que es muy importante porque sabemos que el exceso de sal en la dieta predispone a la formación de cálculos, ¿sí? Restringir el consumo de oxalatos, que están, por ejemplo, en las espinacas, en el tomate, en los chocolates, porque también sabemos que eso aumenta el riesgo de desarrollar cálculos. Controlar el sobrepeso, la obesidad, pues como lo decíamos antes, también se ha asociado a la presencia de urolitiasis y básicamente tener un estilo de vida saludable con ciertos ajustes en la dieta. También se ha visto que el exceso de consumo de proteína de origen animal
puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos en el futuro. Entonces esas serían como las recomendaciones generales para prevenir episodios independientemente de la composición del cálculo. Lo ideal es que si los pacientes los vamos a llevar a cirugía, a todos les pudiéramos hacer el estudio de la piedra para poder saber de qué está compuesta y definir acciones adicionales a estas medidas generales, pero esto no siempre lo podemos hacer. Entonces pues es importante que todos sepamos estas recomendaciones que aplican para todos. Doctor Echeverría, yo he escuchado también, bueno, lo que dicen por ahí es que la leche también hay que evitarla por el calcio, o eso tampoco. Qué bueno, sí, se me olvidó eso, qué bueno que me preguntas eso, porque eso todos los pacientes les llegan a una consulta y lo primero que hacen y lo primero que le dicen los amigos es que hay que quitar los lácteos y el yogur y la leche, y digamos que eso también está muy estudiado, y lo que se sabe es que la recomendación es una dieta con niveles normales de calcio, o sea, no hay por qué restringir el calcio de la dieta, incluyendo el calcio que venga de los lácteos. Realmente lo que ocurre, para ser, digamos, un poco fácil de entender, es que el calcio a nivel del intestino se une con el oxalato y hace que se elimine de forma natural. Cuando yo restringo el calcio, los niveles de oxalato, se aumenta la absorción y se eliminan por vía renal, y ahí es donde se forman las piedras. Entonces no hay por qué restringir el calcio de la dieta, y de hecho la restricción de calcio en la dieta conlleva un mayor riesgo de hacer cálculos. Entonces es como al revés a lo que todos pensamos en alguna vez, incluso muchos médicos, porque hay muchos médicos que recomiendan la restricción de calcio y eso, digamos que no es lo más adecuado. Doctor Fernando, los diuréticos, como el jugo de arándano, es bueno tomar. A veces han dicho también que diferentes tipos de alcohol, ¿usted lo recomienda? No hay ningún estudio que muestre que estos alimentos que tengan efecto diurético tienen un efecto protector. Sí que hay algunos estudios con el uso de tés. El té, a pesar de que es rico en oxalatos, hay algunos estudios que paradójicamente muestran que puede reducir el riesgo de hacer urolitiasis, pero digamos en cuanto a alimentos más allá de lo que mencionamos anteriormente y que tengan algún efecto protector, pues no hay ningún estudio que muestre algo que sea contundente. Bueno, y para finalizar, doctor, ¿es recomendable hacerle un seguimiento a estas personas que hayan tenido, por ejemplo, en su niñez cálculos renales? Sí, sobre todo pacientes que tengan alto riesgo, que fue los que mencionamos inicialmente. La recomendación es hacerle seguimiento por lo menos como mínimo durante 4 años con imágenes y con exámenes de sangre. Primero, para controlar los factores que puedan estar relacionados con una posibilidad de un nuevo episodio, y segundo, pues para ver cómo está el riñón, ver que no esté dilatado, ver que no esté formando nuevas piedras, si quedaron cálculos residuales en la cirugía en los pacientes que fueron llevados a cirugía, ver que esos cálculos residuales no estén creciendo, porque en algunas ocasiones ameritaría hacer una nueva intervención. Digamos que lo importante cuando uno tiene un paciente que ha sufrido de cálculos es preservar la función renal, porque en algunos de ellos se asocia deterioro de la función renal, y obviamente el riesgo que conlleva además el episodio agudo, que es la infección, que puede incluso ser mortal. Entonces sí, la recomendación es que los pacientes tengan un seguimiento con el urólogo y en algunas ocasiones con el nefrólogo, que nos ayuda al manejo de los problemas metabólicos que están asociados a la urolitiasis. Perfecto, muchas gracias, doctor Fernando. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos una vez más en TV Salud, en esta serie, una mirada urológica más allá del diagnóstico. Doctor Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y atento a cualquier inquietud. Vale, igualmente. Para ustedes, muy pendientes porque seguimos con la serie. Recuerden, nos vemos todos los miércoles de 7:30 a 8 de la noche y los sábados a las 6:30 de la noche. Nos vemos en el próximo programa.